cultural es porque reconocemos que vamos o que estamos buscando el desarrollo ordenado de esta organización. Ujú. Es muy importante esto. Ahora fíjense, me voy a regresar aquí al material didáctico que estábamos revisando y viene el siguiente punto, ¿no? Que dice por acá. Toda administración está constituida por tres elementos. La figura jurídica. En este caso, pensemos asociación civil. Ujú. Preferentemente, vamos a hablar de otras figuras jurídicas el día de hoy, pero ahorita consideremos preferentemente la asociación civil. Un proyecto, un proyecto que se traduzca en el desarrollo institucional de la organización. Muchas veces las organizaciones, las compañías fracasan, tienen la asociación civil, pero no tienen un proyecto. Entonces, esto es lo que hace que la organización fracase. La ausencia de un proyecto, la falta de algo que le dé orden a las actividades que nosotros queremos desarrollar. Tres, medios materiales y económicos. Vamos a producir con nuestro recurso, vamos a producir con el recurso de alguien más, vamos a producir con el recurso de la institución, vamos a producir con el apoyo de de distintos o posibles patrocinadores, de distintas fuentes de financiamiento. Vamos a revisar a continuación un ejemplo rapidísimo de un centro cultural que está ubicado en la Ciudad de México. Este es un centro cultural que a su vez funge como un foro y que de la misma manera como lo hemos venido analizando desde el inicio de la capacitación, cuenta con una estructura. Fíjense, ¿no? Dice aquí inicio, pone una cartelera, el mundo hormiga, servicios, contacto. Esto que tenemos acá arriba es la estructura programática de la organización. Ujú. Esta organización tiene una identidad, que en este caso es pues, el hormiguero, ¿no? El mundo, por ejemplo, aquí el mundo hormiga. Tiene una forma de operación, tiene una forma de trabajo y esta forma de trabajo se traduce en distintas actividades. Aquí vamos a ver de manera mucho más específica las distintas líneas de trabajo de la organización. Compañía de Teatro Comunitario, Rally por los Derechos Culturales, Festival de Creación Hormiga, Larvas Creativas Residencias Artísticas, El Hormiguero Colectivo, Hormigas Construyendo Comunidad, Servicio Social, Convocatorias, Hormigatón, Bazar Hormiga, Comunidad. Estos son los programas que se van a coordinar desde la visión de la asociación civil. Repito, la organización que va a regular todo este procedimiento se concibe con el objetivo de que idealmente la organización también pueda ser sostenible en el mediano y en el largo plazo, no solo en el corto plazo, ¿va? Entonces, por eso es importante tomar en consideración esto, su figura jurídica, su proyecto y los medios culturales que dispone. ¿Qué otros elementos hay en cuanto a la administración cultural? Bueno, vamos a ver. La administración cultural está al servicio de la política de un gobierno. Nosotros vamos a constituir figuras u organizaciones que van a tener que responder a las necesidades e intereses del gobierno actual. ¿Por qué? No tiene que ver aquí tanto con nuestra afiliación política o puede tener que ver, ¿no? O sea, es como que a lo mejor decimos, no, pues es que a mí yo no tengo un interés específico por este partido político, no tengo un interés específico por el desarrollo de una determinada facción, pero va más allá de eso, o sea, va más allá de lo que a lo mejor nosotros estamos concibiendo en determinado momento de si fuera o no fuera una cuestión de un partido político en turno. Estamos hablando de que estas figuras jurídicas, para poder tener
un apoyo económico, pero sobre todo para poder contar con proyectos que sean viables, van a requerir alinearse a políticas públicas vigentes. Y esto va a ser muy importante que lo tengamos claro porque en ocasiones queremos impulsar figuras jurídicas o queremos impulsar proyectos que no tienen una relación específica con lo que sucede en el hoy por hoy, ¿no? ¿Qué va a ser importante aquí? Que nosotros le echemos un vistazo al Plan Nacional de Desarrollo, tal cual, ¿no? López Obrador, qué es lo que tenemos actualmente en turno. ¿Y por qué vamos a revisar este documento? Porque este documento nos marca la pauta, nos marca las líneas de trabajo que se van a desarrollar al interior de la administración en turno. Entonces, va a ser muy importante que no solo por cuestiones de financiamiento, sino que también por aspectos específicos de responder de alguna manera a lo que actualmente sucede en el entorno, tratemos o busquemos alinearnos, ¿no? A lo que aparece en este tipo de documentos. Está de más a lo mejor conversar acerca de que si es un gobierno progresista, podemos o no podemos estar de acuerdo, pero el que nosotros muchas veces atendamos las características de estos documentos, nos va a permitir hacer planteamientos de proyectos muchísimo más viables, ¿va? Entonces, vamos a ir a continuación a la página del Plan Nacional de Desarrollo, mejor dicho, al documento, para echar un ojito brevemente qué es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo acerca del concepto de la cultura. ¿Qué es la cultura? En América Latina, sobre todo, tenemos un concepto de cultura con una fuerte carga ideológica, ¿no? Cultura es lo que establece el gobierno en turno, dice por acá. Todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. En rigor, el adjetivo inculto, particularmente cuando se utiliza en término peyorativo, denota una condición imposible, ¿no? Los humanos viven en sistemas culturales que van desde el lenguaje hasta las celebraciones y las conmemoraciones. Nos vamos a dar cuenta que a nivel de política cultural, a nivel de política pública, este gobierno a diferencia de gobiernos anteriores, reconoce, ajá, sí es una definición de cultura con una fuerte carga ideológica, pero que yo no la vería como mala, o poco útil. Creo que es útil en la medida en la que este gobierno particularmente ha permitido el desarrollo e implementación de proyectos de política de base comunitaria. Ujú. De iniciativas locales que han contribuido a la dinamización y a la culturización. Bueno, no culturización, sino porque no es que no están culturizados, sino que ya poseen una cultura en sí misma, pero al impulso a esa cultura, ajá, a cultura entendida como usos, costumbres y tradiciones que dan identidad a los pueblos, según en este caso la UNESCO, cultura entendida como esto, pero el impulso de estas manifestaciones, la visibilización de estas manifestaciones, y por supuesto también el fortalecimiento del sentido de pertenencia, de desarrollo de comunidad. O sea, hoy más que nunca queda de manifiesto que para el gobierno en turno hay una lejanía de este concepto eurocentrista de la cultura, ¿no? De las bellas artes para el reconocimiento. Y ahora no es una cuestión que yo lo diga así nada más. Viene aquí en el documento, dice. Al igual que en otros rubros, el gobierno federal priorizará en este las necesidades de los sectores más marginados, indefensos y depauperados. Sabemos que nuestro gobierno actual ha sido una prioridad, ¿no? Ese gobierno, ¿qué? ¿Qué?
no al gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? Entonces, dice, impulsará una vigorosa acción cultural en zonas más pobres del país. Al mismo tiempo, sin descuidar las materias que por tradición han recaído en el Instituto de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura promoverá la difusión y el enriquecimiento, consolidación de la vasta diversidad cultural que posee el país. Los recintos tradicionalmente consagrados a la difusión del arte no deben centralizar y menos monopolizar la actividad cultural. Entonces, ¿esto en qué se ha traducido? Se ha traducido en que no exista un impulso propiamente, incluso a la misma infraestructura de Bellas Artes, ¿no? Estoy hablando de los centros de educación artística que incluso previo al gobierno de López Obrador, CEDARS, ¿no? O sea, los CEDARS, CEDAR Monterrey, CEDAR Guadalajara, CEDAR Ciudad de México, que luego no tienen ni papel para imprimir, ¿no? Que de pronto deben pago de renta de los inmuebles donde están, entonces de pronto es como que no hay recurso para eso, pero sí hay recurso para otra serie de líneas o programas que están impulsando la, la, la dinamización del sector cultural, de estos sectores que a través de sus usos, costumbres y tradiciones han logrado preservar y han dado identidad, ¿no? A los pueblos originarios, las comunidades indígenas y demás, ¿va? Entonces, cuando nosotros entendemos que la administración cultural está al servicio de la política de un gobierno, vamos también a poder navegar de mejor manera en el mar del financiamiento cultural. La cultura ha tenido una gran y fuerte relación, perdón, el gobierno ha tenido una gran relación con el sector cultural durante muchísimos años. Ujú. O sea, es algo que, que, que no es nuevo, es algo que no debería de ser o no que no debería, sino que de pronto resulta infructuoso, asombrarse de que eso sucede, ¿va? Les quiero mostrar a continuación un material didáctico que estuve trabajando la semana pasada en el marco de mi maestría, porque estoy haciendo una maestría en gestión cultural en la Universidad Internacional de Cataluña. Y fue muy interesante, de pronto, como este proceso de reflexión y de análisis que tenía yo la semana pasada, precisamente en términos de identificar estas posibilidades, ¿no? Cómo han sido las políticas de financiamiento para las artes en nuestro país. Ujú. Para ver cómo, repito, la administración cultural está al servicio, me voy a regresar a la definición, para no errar, permítanme, que la administración cultural está al servicio de la política de un gobierno. Pudiéramos o no estar de acuerdo con esta afirmación, ¿cierto? Pero fíjense lo que vamos a ver acá en este material didáctico que es así súper interesante. Muy breve lo que les quiero mostrar, pero que tiene mucho sentido, ¿no? Para que veamos esta relación de cómo la administración cultural y la política en México ha tenido una fuerte relación. Fíjense, en la actualidad el Estado mexicano cuenta con dos grandes programas de financiamiento para la creación, producción y distribución de artes escénicas del país, ¿ok? Dichos programas se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo. En esta capacitación vamos a estar hablando del programa U282 y del programa U286, que son los programas especializados en financiamiento que vienen desde la administración en turno. A ver, ¿cuáles son los antecedentes de estos programas de financiamiento? ¿Qué es lo que antecede a esta política cultural de financiamiento? ¿Qué es también lo que de alguna manera que se traduce en esto que estamos mencionando respecto a, a la cultura o el sistema cultural mismo al servicio del contexto político, o no al servicio, sino
En relación a este contexto histórico, ¿no? Dice aquí, en 1929 José Vasconcelos creó la Secretaría de Educación Pública, creía en una visión liberalizadora de la educación para el individuo. En consecuencia, se debía insertar a todos los indígenas a la nación sin discriminarlos, y ni excluirnos, y solo se lograría a través de la educación. Su deseo era hacerlos mexicanos. José Vasconcelos, por mencionar alguna cuestión, fíjense nada más, aportaciones al sistema cultural mexicano de José Vasconcelos. Impulsó, por ejemplo, el trabajo de grandes muralistas mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Alfaro Siqueiros. Durante su mandato se construyeron diferentes recintos, entre ellos el Estadio Nacional, que ya no existe. Eso existía en la colonia Condesa, si mal no recuerdo. Encabezó el movimiento denominado la Revolución Cultural, creó la Orquesta Sinfónica Nacional, creó un programa de intercambio educativo y cultural llamado Embajadas Culturales. Entonces, lo que vemos como un brevísimo ejemplo en esta pequeña diapositiva, luego voy a retomar este material didáctico más adelante, es cómo el gobierno ha tenido una estrecha relación hacia no solo, digamos, lo cultural como un derecho, como una carga, sino también hacia cómo ha brindado el impulso, el apoyo a determinados sectores y gracias a esos sectores es que, pues, vamos, o más bien gracias a ese impulso, ciertos sectores se han podido desarrollar, unos inclusive más que otros. Es muy interesante si lo reflexionan. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, está la Coordinación Nacional de Teatro. La Coordinación Nacional de Teatro tiene o desarrolla actividades para el Día Mundial del Teatro, la Feria del Libro Teatral, tenemos una convocatoria de programación para teatro, tenemos una convocatoria de programación para teatro infantil, esa convocatoria tiene un área de desarrollo académico. En el Centro Cultural del Bosque está el Teatro El Galeón, el Teatro Orientación, la Sala Villurrutia, la Plaza Ángel Salas, donde se hace teatro de calle. Ujú. En cambio, en la misma institución tenemos un teatro de la danza. Uno, uno, versus cuatro teatros de teatro. Tenemos el Día Mundial el Día Internacional de la Danza, es uno, versus la Feria del Libro Teatral, que puede durar hasta una semana. Tenemos un encuentro nacional de danza, pero tenemos una muestra nacional de teatro, con muchísimo más presupuesto. Entonces, nos vamos dando cuenta como también la misma institución va a priorizar el desarrollo de determinadas instancias en comparación a otras. Como un ejemplo de cómo decimos aquí, la administración cultural está al servicio de la política de un gobierno. Por muchas razones que ya podemos ahí debatir, pero que aquí lo importante es que entendamos esa relación. La política cultural vigente puede ser implícita o explícita. Puede haber discordancia entre el discurso político y la práctica real por falta de medios y voluntad de oportunismo ideológico. Ese es un punto importante. El Plan Nacional de Desarrollo lo menciona, ¿no? O sea, dice, sin descuidar las labores del Instituto Nacional de Bellas Artes, vamos a financiar. Y ahorita, por ejemplo, tenemos en Iztapalapa el programa de las utopías. Ubican el programa de las utopías en Iztapalapa, que es ahora uno de los modelos más recientes. Fíjense nada más, vamos a poner aquí utopías, Iztapalapa. ¿Mm? Vamos a ver. Entonces, reitero, es bien interesante, ¿no? Porque las utopías son pues, una iniciativa impulsada sobre todo por. Déjenme ver. Uy, no. Me mando una página de GoDaddy. Miren, dice por ejemplo, páginas.
Utopías de Iztapalapa, el laboratorio de la dignidad y el futuro. Aquí, en el mayor laboratorio de dignidad del continente, se construye el porvenir y algo más. La conciencia de saber que, aún dentro del capitalismo salvaje, existen apóstoles que velan por los desheredados, ¿no? Y bueno, aquí de encaramado en el segundo piso del bus que lucía el pomposo membrete de Iztapalapa Tour, soporte junto a decenas de copartícipes, una canícula inclemente, sombreros de plástico semejantes a tejidos de paja. Bueno, es una nota del país que está hermosamente redactada como redactan en el país, pero vamos a ver ahí las imágenes de las utopías en Iztapalapa. Son una serie, vamos a decir, de espacios. Ujú. Llama mucho la atención sobre todo este, a ver, Barco Utopía de Iztapalapa, el acuario digital más grande de América Latina. Entonces, en una zona de alto índice de desarrollo social, ujú, en Iztapalapa construyen este lugar, ¿no? ¿Qué es el Barco Utopía? Son parte de un proyecto a favor de la comunidad y el entorno. Aquí, además de divertirte, podrás aprender y practicar diferentes actividades como natación, cine, muralismo. Dice cine, muralismo, me perdí. Ah, ah, lucha libre, skateboarding, entre otras. En el caso de Barco Utopía, la 12ª utopía construida en Iztapalapa. Hablamos de un espacio cultural con secciones interactivas, juegos, exposiciones, un auditorio. La estructura con forma de barco tiene una extensión aproximada de 4.231 metros cuadrados. Una de sus principales atracciones es el acuario digital, considerado el más grande de América Latina. Entonces, es interesante cómo el gobierno dice, sin descuidar las actividades que ya realiza Bellas Artes, vamos a llevar la cultura a sectores depauperados, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, se invierte en este proyecto que está padrísimo, pero por otro lado tenemos otra serie de infraestructura cultural que sigue requiriendo apoyo, ¿no? Entonces, puede o no puede haber coherencia en lo que está de alguna forma manifestando el gobierno en turno, esto es importante de la concepción. El discurso político y la práctica real, dice por falta de medios, de voluntad o por oportunismo ideológico. Particularmente el presupuesto de Iztapalapa en la Ciudad de México siempre ha sido y bueno, junto con la carrera política, de alguna manera sabemos que, bueno, la Clara Brugada va camino, ¿no? Hacia ocupar esta cuestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México. No estoy diciendo que esté en contra, me parece fenomenal. Creo que hay una propuesta, pero vamos, tiene que ver con esto. Entonces de pronto es como que está padrísimo las utopías de Iztapalapa, pero ¿qué onda con Coajimalpa? Y no Coajimalpa la zona que le corresponde a Santa Fe, sino Coajimalpa el pueblo. O qué sucede con la Magdalena Contreras, ¿no? Vamos, y así podemos de alguna forma decir, ¿no? O sea, entiéndase y quiero decir que de alguna manera dentro de la actividad política hay ciertas intervenciones con objetivos muy específicos, ¿no? Estaría padrísimo unas utopías en San Pedro Mártir, en la salida a Cuernavaca, ¿no? Allá por Topilejo, ¿sabes? O sea, también allá hace falta desarrollar actividades, ¿no? O estaría padrísimo proyectos de movilidad ecológica hacia Milpalta, donde desde el centro histórico hasta Milpalta te estás haciendo 3 horas, ¿no? Y más allá de la movilidad, igual, propuestas artísticas que sucedan de aquel lado también. Bueno, la Administración Cultural Central tiene con frecuencia responsables a nivel regional que van a ser importantes para el desarrollo de nuestras actividades o que van a sumar en mucho gran parte de lo que nosotros estamos, vamos a decir que planteando en nuestras actividades como